nuestra tierra. ¿Y cuál es esa tierra? Nuestro corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Pensamientos, emociones, decisiones. Eso hay en el corazón. Bueno, pues vamos a leer Hebreos. Vamos al libro de Hebreos en el capítulo 4. Y dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y a qué nos referimos? Como que este capítulo en realidad suena como enredado, suena difícil, pero vámonos a Éxodo en el capítulo 14. Y bueno, recordemos que el pueblo de Israel había estado por muchos años siendo esclavo. Recordemos que José, después de la hambruna que hubo, llevó a Israel al pueblo porque él los cuidó. Acuérdense que él era el segundo después del faraón, y entonces él tenía había administrado correctamente tanto el trigo como los animales para el tiempo de escasez. Los llevó ahí para que ellos no padecieran, pero después murió ese faraón que había reconocido lo que Dios había hecho por medio de José, y subió otro faraón que él pues ignoraba, no sabemos si lo ignoraba o no quiso creer en lo que Dios había hecho en Egipto. Y bueno, sometió al pueblo por muchos años como esclavo, menospreciándolo. Y después Dios levantó a Moisés como el libertador de los israelitas, juntamente con Aarón. Y bueno, pues mandaron muchas plagas para que vieran el poder de Dios. Pero el corazón del faraón cada vez se endurecía más. ¿Pero saben por qué se endurecía? Porque Dios así quería, para que todos vieran su gran poder. Y bueno, ya después de la última plaga que llegó, ¿qué hizo Dios? Dijo: por favor, vamos a celebrar la Pascua, maten un cordero, sellen los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte no entre y no toque a ninguno de los primogénitos, ¿cierto o no? Entonces así fue, y ellos celebraron la Pascua. Después
la Pascua, perdón. Después comenzó el peregrinaje hacia la libertad. Y el faraón, ¿qué hizo? Se molestó. Primero estuvo entristecido y los dejó ir y les dieron bienes y los mandaron equipados. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te llama a la libertad, no te llama en escasez. Dios te equipa para que seas libre. Y a ellos les dieron oro, les dejaron sacar animales. Todo cuanto ellos pidieron, se los dieron. Y ellos iban en camino para cruzar el Mar Rojo. Y vamos a leer Éxodo 14. Perdón, 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Harinot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparán junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar y al lado de Pi Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, pero lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy en ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por nosotros y ustedes estarán tranquilos. Entonces dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Fíjense nada más, aquí ya había salido un pueblo redimido, un pueblo salvado, o todavía no. Ya había salido. Pero era un pueblo salvado. Ya tenían la salvación, ya habían celebrado la Pascua, ya habrían matado a ese cordero, ya habían sido protegidos con la sangre del cordero. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos ya salieron, ya era un pueblo salvo. Y después de ver la mano poderosa de Dios, cómo los sacó, que los equiparon los egipcios, así como que se quedaron anonadados y no sabían: sí, lo que tú quieras, llévatelo.
Y después, ¿cómo dice que reaccionaron? ¿Cómo es posible que los dejemos ir? ¿Y ahora quién nos va a servir? Y reaccionó el faraón y fue tras de ellos. Tú y yo ya somos salvos, ¿sí o no? Sí. Y a veces, ¿quién nos persigue? Nuestra antigua manera de vivir. Los pecados a los que ya renunciamos a veces nos persiguen. La ira, la contienda, la brujería, las disensiones, el adulterio, la fornicación, la hechicería. Esa vieja manera de vivir nos viene a perseguir. La incredulidad nos persigue. Después de que vemos la mano poderosa de Dios con milagros, nos persigue cuando estamos en un momento de tribulación. Ellos aquí estaban en el desierto y ya iban a ser alcanzados. Más bien fueron alcanzados, dice, por el faraón y por su caballería, por todos sus guerreros. ¿Y qué fue lo que hizo? Dios le dijo: levántense, Moisés, levántate y alza tu vara y golpea el mar, y que caminen por en medio del mar. Y comenzaron a caminar ellos. Y Dios endureció el corazón de Faraón y los persiguieron. No les importó. O sea, enfurecidos ellos y endurecido su corazón, no le temieron al poder del mar. Lo vieron abierto y dijeron: pues como ahí van los israelitas, nosotros también ahí vamos corriendo tras de ellos. Y no tuvieron miedo. Estaba endurecido su corazón. Y después, ya cuando comenzaron a llegar a la orilla del otro lado del mar, otra vez Moisés levanta su vara y golpea el mar para que se cierre. ¿Y qué sucedió? ¿Quién los volvió a ser esclavos? ¿Volvieron a ser esclavos de Egipto? Ya no volvieron a ser esclavos. Dios cerró el mar para que ahí perecieran. ¿Y sabes qué? Tú y yo ya no somos esclavos de nuestros pecados, porque tenemos libertad en Cristo, hemos sido salvos. Pero ¿qué es lo que sucede? En Cristo no importa cómo llegamos, lo que importa es cómo terminamos. Ese es el detalle. Entonces, ellos perdieron su fe. ¿No mejor nos hubiera sido morir en Egipto? Allá había tumbas. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? Y ellos ya habían visto todo el poder de Dios, cómo se manifestó. Y después de que cruzan el mar, otra vez comienzan con murmuración. Pero ¿sabes qué? Cuando vienen esos pensamientos, cuando tú dices: no, es que no, yo he pecado, no, ya Dios no me va a ayudar en esto, esta enfermedad no me va a ayudar, no encuentro trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué crees que estás haciendo? Ya no volvieron a ser esclavos de Egipto, ni nadie los hizo esclavos, ellos solos se hicieron esclavos. Si leemos más adelante, vemos que ellos se hicieron esclavos por sus actitudes, pero nadie los hizo esclavos. Y nosotros a veces somos esclavos del pecado porque ahí lo traemos y no lo queremos soltar. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando vengan pensamientos, cuando tengamos deseos, hay escasez, voy a robar porque en mi casa hace falta. No, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, no, porque yo valoro el precio que Dios pagó por librarme del pecado, por hacerme libre del pecado. Y no, tu palabra dice que tú eres mi proveedor y que nada me faltará. Y yo declaro que tú eres mi proveedor y que nada me faltará. Y dice así: Jehová peleará por nosotros y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo.
Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase, y por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su alrededor, a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová peleará por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban en el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ninguno quedó. Cuando Dios te saca de tu Egipto, de tus pecados, te da vida eterna, ¿qué crees? Que Él ya no se acuerda de ninguno de los pecados que cometiste, de ninguno, y te hace una nueva persona, y te libra, y te da poder por medio del Espíritu Santo, para que con ese poder tú puedas pelear y luchar contra tu vieja manera de vivir. Y después podemos ver aquí qué fue lo que sucedió. Bueno, pues ya salieron de Egipto. ¿Cómo empezaron? Perseguidos. ¿Y cómo acabaron? Libres. Pero ¿qué sucede más adelante? Si vamos a Números, capítulo 13. ¿Ustedes saben cuánto tiempo era el que se llevaba llegar de Egipto a Canaán, a la tierra prometida? 40 días. 40 días. Fíjense nada más. ¿Y en cuánto se convirtió? 40 años. En 40 años. Increíble. A veces nuestros problemas únicamente son cuestiones de días. Nuestras tribulaciones, nuestro desierto, como le llamamos. Pero por falta de fe, como leímos en Hebreos, a quienes se les anunciaron las buenas nuevas, por falta de fe se nos convierten en años. ¿Y qué crees? Que muchos han muerto sin ver la recompensa, sin ver sus oraciones contestadas. Vamos a ver por qué. Fíjense, dice aquí: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe de ellos. ¿A quién mandó? A los príncipes. ¿Para qué? Para que exploraran la tierra de Canaán, para que observaran la tierra, cómo era, qué pueblo habitaba ahí, si era fuerte, si era débil, si habían pocos, si habían muchos, si la tierra era buena, si era mala, si habían ciudades fortificadas. Fíjate, Dios los mandó primero a que observaran. No les dijo vayan y peleen, no.
Primero les dijo, vayan y reconozcan la tierra, vean, explórenla, si hay tierra fértil, cómo es, o si es estéril, si hay árboles o no. Tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, dice así en Números 13, 20. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y regresaron al campamento y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Eso está en el versículo 27, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella, en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Fíjense bien, llevaron fruto y sí reconocieron que era un pueblo fuerte y que había ciudades grandes y fortificadas. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a murmurar. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Los únicos que estaban con una fe firme, cimentada en el poder de Dios, eran Caleb y Josué. Y todos los demás príncipes dijeron, no, ¿cómo crees? No podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Han escuchado que como te ves, te ven? ¿Se han escuchado? ¿Y cómo dice aquí? O sea, si alguien se inventó ese dicho, no es nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué dice aquí? Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, ellos se la creyeron. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Que comenzaron a murmurar. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, estaban hechos un drama, todos ahí. Ya se les había olvidado las plagas de Egipto, ya se les había olvidado que sus hijos no murieron, sus primogénitos, ni los primogénitos de su ganado. O sea, ya se les había olvidado eso. Ellos vieron cómo Moisés alzó su vara y dividió el mar por el poder de Dios. Y se les olvidó que Dios con su nube iba entre los egipcios y entre los israelitas ahí. Y cuando llegaron, como al alzar Moisés su vara, se cerró el mar y se inundaron todos los carros del faraón. Ya se les había olvidado. A ver, ¿no vieron eso? ¿Eso no es un milagro? A veces nada más aquí en el Río Bravo, con un poquito de fuerza que lleve, se lleva a los indocumentados. Y allá era el mar, no era un río, era el mar.
Pero a ellos se les olvidó y comenzaron a murmurar. ¿Y sabes qué? A veces nosotros somos así. Estamos en medio de una situación difícil y ya Dios ya nos sacó, ya nos salvó, ya nos dio salvación, ya nos dio vida eterna. Y ahora tenemos que atravesar por este mundo. Somos peregrinos, pero nuestra ciudadanía no es la tierra. No somos terrícolas, no lo somos. Nosotros somos un espíritu que va a ir a la presencia de Dios, a habitar con Él eternamente. Y entonces se nos olvida, y cuando venimos caminando por la tierra, ¿qué sufrimos? Enfermedades, porque vivimos en un cuerpo corruptible que se desgasta, se acaba. Tenemos que caminar sobre esta tierra y ver todo lo que hay alrededor. Y nuestros hijos están expuestos. Y cuando nuestros hijos también están expuestos y comienzan a perder la fe, comienzan a equivocarse en el camino, ¿qué hacemos? Comenzamos a vernos como langostas. Y el enemigo se enseñorea y quiere apartar a tus hijos de la eternidad junto a Dios. Quiere apartar tu matrimonio de la eternidad con Dios. Quiere apartarte a ti de la eternidad con Dios. Y tú dices, sí, no, ya mis hijos es un caso perdido, ya. Mira, ya oré lo que tenía que orar. Ya, se lo entregué a Dios. Que Él haga lo que quiera. Que levante siervos. Ya esta enfermedad no puedo con ella. Ya, mi marido no va a cambiar. Sigue siendo igual, el mismo. Y Satanás dice, amén. Así dice Satanás. ¿Sabes por qué? Porque desde que nacemos hay una semilla sembrada. Pero así como Dios siembra su semilla, también Satanás la siembra. ¿Y qué creen? Que las dos comienzan a crecer. Porque Él te quiere apartar. Quiere apartar a tus hijos. Quiere apartarte a ti con la enfermedad, con los problemas en el trabajo, con los hijos. Pero no, tenemos que tener la fe de Caleb y la fe de Josué. Fíjense qué dice más adelante. Ahí en el Números 14, del 6 al 11. Bueno, vamos a leer desde el 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo que está de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les teman. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Fíjense, ellos eran los exhortadores, ellos tenían la fe firme. Dice, si Jehová se agrada de nosotros, ¿quién es el Dios de los ejércitos? ¿Quién iba delante de ellos en medio del desierto? Pues Dios. ¿Y quién va a ir delante de tus hijos? ¿Y delante de tu matrimonio? ¿Y delante de tu salud? Pues Dios es el único. Y hoy te tengo una mala noticia. Como dice mi hijo, también tengo una buena. ¿Cuál quieren oír? Así me trae el chamaco. Pero bueno, vamos un poquito más adelante. Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo
Me han de irritar este pueblo. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vámonos al 27. No, vámonos aquí al 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como que vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. O sea, que cuando somos incrédulos irritamos a Dios. Dios se enoja porque no creemos. Aquí dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Vuélvanse mañana y salgan al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré? Ay, perdón. ¿Dónde me quedé? En el 14. ¿Está interesante? Es que se me vuela. Ay. Dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos, y todo el número de los que fueron contados de entre ellos, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Fíjense nomás, ¿cuántos de los que ya hemos sido salvos hemos muerto en Cristo y tenemos vida eterna? Pero ¿cuántas bendiciones, esas respuestas, no las hemos visto? A lo mejor se quedaron, venían en camino y ya no las vimos. Por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe. Y sin fe, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo, Pablo? Es imposible agradar a Dios. Y yo les tengo 2 noticias. ¿Cuál quieren oír primero? La buena. ¿La buena o la mala? Yo la mala. Sí, ¿La mala? Bueno, la mala es de que si tú tienes problemas, si tú estás enfermo, si tienes problemas con tu cónyuge, con tus hijos, la mala noticia es que nadie va a venir a orar por ellos. Yo puedo orar, la señora Zoila los puede tener en oración, pero fuera de eso, nadie más. Y nosotros tenemos muchas oraciones y se las presentamos todos los días a Dios. Esa es la mala, de que si tú vas y le platicas a tu vecina: ay, es que tengo problemas con mis hijos, están en las drogas. La vecina: ay, que Dios los socorra, que Dios te dé sabiduría. Tan. Ya, hasta ahí quedó. ¿Quieres oír la buena? ¿Sí? Es que Dios te equipa para que tú pelees por tu salud, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tus relaciones. Y te fortalece. Y entonces aquí nadie va a venir a pelear la batalla si no la peleas tú. Nadie va a orar para que tu familia sea salva.
¿quién más va a interceder con mayor poder y autoridad que tú mismo? Nosotros apoyamos e intercedemos y vemos los milagros de Dios por la fe. Pero tú te tienes que levantar, tienes que ser ese Josué, tienes que ser ese Caleb para conquistar la tierra prometida, que no te importa que haya gigantes. Y no nos podemos comparar con una langosta que es la enfermedad, con una langosta que es el divorcio, con una langosta que son las drogas, el desempleo. No nos podemos comparar, porque nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros vemos una serie que se llama La Abogada Wu, una abogada fuera de lo normal. Y en uno de esos casos me sorprendió porque fueron a contratar su despacho, pero el que los contrató para que les llevara su caso, él ya sabía que iba a perder. O sea, no había de otra manera, ya sabía que iba a perder. Dice, pero yo quiero que lleven mi caso, aunque sé que llevo todas las de perder. Y ella dice, no. Vamos a pelear con lo que la ley dice que está a su favor. ¿Y con qué vas a pelear tú? ¿Con qué voy a pelear yo? Si vemos que nuestros hijos ya están quizás hasta secos de tanta droga que se meten. Ya es un caso perdido, ¿no? La probabilidad es que en el siguiente atoro, ¿sí o no? ¿Hay probabilidad? Pues la palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y búsquenlo en Proverbios porque ahí está. Pues vamos a pelear con lo que tenemos. Aunque veamos el caso perdido, tenemos esto a nuestro favor. ¿Cuántas promesas tenemos para nuestros hijos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe de una promesa para sus hijos? A ver, ¿y cómo van a pelear por sus hijos? Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Otra. Fe y esperanza. Hay esperanza. Y recitamos Malaquías. Y Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y ahí donde dice los hijos, pon el nombre de tu hijo que te cuesta trabajo. Ahí escríbelo porque escrito está y declarado está, porque la boca tiene poder. Entonces, ¿quién se va a levantar? Amén. Sí, nos tenemos que levantar, tenemos que ser ese Josué, ese Caleb. No queremos ver nuestras oraciones ya respondidas antes de que partamos a la presencia de Dios. ¿O se quieren quedar como el pueblo que pereció en el desierto? No, ¿verdad? Queremos ser Josué y Caleb que tomaron la tierra. Y sí, había 7 pueblos ahí que Dios no los quitó de inmediato, pero los fueron conquistando poco a poco, porque Dios quería que trabajar con ellos, irlos puliendo. Y si quieren seguir sabiendo más, pónganse a leer, porque hay muchas promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple sus promesas. ¿Quién está enfermo? Hoy, ¿quién está enfermo? ¿Y qué dice Isaías 53? Amén. ¿Y por su llaga? Hemos sido sanados. Entonces agárrate un cuaderno y comienza a escribir. Y por su llaga yo soy Lita, por su llaga yo Lulu, por su llaga yo Lupita he sido sanada de en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Yo y mi casa, yo creo, y mis hijos fulano, sutano, mengano, perengano, son salvos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Tenemos que caminar con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Le quieren hacerlo irritar?
¿Lo quieren hacer irritar? Puedes hacer irritar al marido, a tu hermana, Pablo, al vecino, pero a Dios no. A Dios no, porque no se compara cuando Él se enoja. No. Entonces, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque a veces, Señor, echamos de menos el Antiguo Testamento, pero trae tanta enseñanza, Señor, que podemos gozarnos, Señor. Podemos aprender de lo que ya vivieron los israelitas, Señor. Y hoy que nosotros hemos sido redimidos, justificados por la sangre del pacto, Señor, por la sangre glorificada de tu Hijo Jesucristo, hoy te pedimos que por favor aumentes nuestra fe, como dice esa canción. Si tuviéramos la fe de un grano de mostaza, le diríamos a una montaña: muévete, y la montaña se moverá. Padre, ayúdanos a que podamos estar firmes en ti, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos fortalezcas, que nos animes, que provoques en nosotros el querer permanecer en tu presencia, buscándote día con día, leyendo, orando, congregándonos. Padre, queremos ver, Señor, tus milagros, tus maravillas en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, para que también el mundo pueda ser impactado mediante tu poder en nosotros, Padre amado. Hoy, Señor, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y te decimos que te necesitamos, Señor, que por favor endereces nuestros caminos y que día con día, Señor, podamos tener la mente de Cristo, que no seamos atormentados por la esclavitud del antiguo hombre, sino que ahora podamos ser libres y ejerzamos nuestra libertad y nuestra fe en Cristo Jesús día con día, con las promesas que tú tienes para nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén. Y bueno, pues les voy a dar una promesa. Dice así, está en Joel 2:21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Amén. Zoila, no temas. Amén. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas en tus hijos, en tus nietos y en tus bisnietos, Zoila.